Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 13 y versículo 15, donde dice: Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. La tierra fue repartida conforme a las necesidades de cada tribu. Se menciona en primer lugar la de Rubén, el primogénito de Jacob, hijo de Lea. Génesis capítulo 29 versículo 32 dice: Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Esta había cometido un grave pecado al unirse a Bilha, la concubina de su padre, cuando dice: Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bía, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Génesis capítulo 35 y versículo 22. Note cómo el pecado que llegó al conocimiento de Jacob y que costó a Rubén la descalificación como primogénito. Génesis capítulo 49 y los versículos 3 y 4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No será el principal, por cuanto subites al lecho de tu padre. Entonces te envilecites subiendo a mi estrado. Los derechos de la primogenitura, que comprendía la transmisión directa hacia sus herederos, fueron repartidos entre Judá y José, como señala Génesis capítulo 49, los versículos 8 al 10 y versículos 22 al 26. La tribu de Rubén era la séptima en densidad demográficamente cuando Israel salió de Egipto, pero más tarde, en el censo de los llanos de Moab, había disminuido en el número de sus hombres de guerra, en casi 3.000 personas. Números, capítulo 1 y versículo 21 dice: Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Y en el mismo libro de Números, pero ahora el capítulo 26, versículo 7 dice: Estos son la familia de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43.730. Esa tribu, según predijera tanto Jacob como Moisés, en Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4 y Deuteronomios capítulo 33, versículo 6, no sería demasiado importante entre el conjunto de las restantes tribus, ya que su afán personalista y sus intereses ganaderos hicieron, ya en el tiempo de los jueces, que se desentendieran de acudir en ayuda del resto de sus hermanos, prefiriendo ellos oír el balido de las ovejas que el entrar en batalla contra los que oprimían a su pueblo. Jueces, capítulo 5 y los versículos 15 y 16 dice: Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barat. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Humanamente hablando, no tenía ningún merecimiento para entrar en posesión de una parcela de tierra, obtenida por gracia y puro don divino. Y esta es la enseñanza
que tantas veces se repite, que Dios no hace asesión de personas y las bendiciones que éstos recibían eran el resultado del pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. El Espíritu de Dios señala para el cristiano la misma verdad. Si Dios no ha despreciado a ninguno por su pecaminosidad, sino que salva a todo aquel que por fe acude a Cristo para recibirlo como Salvador personal, así también los suyos no deben de hacer asesión de personas. Santiago, capítulo 2 y versículo 1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. La distinción entre hermanos, diferenciándolos partidariamente, es pecado delante de Dios. Santiago capítulo 2 y versículo 9 dice: Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Los hijos del Padre Celestial han de evidenciarlo en una manera de vida concordante con el carácter de Dios, quien no hace asesión de personas, como se puede observar, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, Romanos, capítulo 2, versículo 11, Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Hay más versículos, pero con estos pienso que es suficiente. Note que esta condición permitirá olvidar fácilmente la ofensa recibida y tratar benévolamente a cuantos desde el punto de vista humano no hubieran sido merecedores de ningún tipo de afecto personal. Continúa ahora con los versículos 16 al 23, donde dice: Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba, Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Barnot, Baat, Bet, Baal, Meón, Jaaza, Cademot, Mefaat, Kiriantaín, Simma, Saret, Saar, en el monte del valle, las laderas de Pisga, Bel Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Medián, Evi, Requén, Zun, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel, a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Los límites territoriales de los rubenitas se indican comenzando por el sur de su territorio, donde estaba la ciudad de Aroer, en la parte más oriental del territorio, precisando el texto bíblico que estaba situada cerca del arroyo de Amón, versículo 16, pero para diferenciarla de cualquier otra con el mismo nombre. El arroyo de Amón discurre por un profundo lecho excavado entre los montes, llevando agua procedente de las yiguas invernales hacia el mar muerto. Su nombre, río rugiente, le habrá correspondido por el ímpetu de las aguas cuando bajan caudalosas por su lecho. Incorporaba el territorio de toda la llanura que se extendía hasta Medeba, y de la que recibía el nombre como una de las ciudades importantes del área. Y más al norte estaba la ciudad de Esbón, en el límite territorial de la tribu de Rubén, residencia real de los reyes amorreos, entre los que figuraba Seón, a quien derrotó Moisés, como así señala,
Números capítulo 21 y versículo 21 en adelante. Esta ciudad daba nombre a la llanura en donde estaba ubicada una zona muy poblada con varias ciudades y aldeas, como señala el versículo 17. El escritor menciona algunas de las poblaciones más importantes de la zona. Note, Dibón estaba situada muy próxima a Aroer, en la zona sur del territorio y al norte de ella. Bet-Mor Baal, que significa alturas de Baal, mencionada ya en los tiempos de Moisés como uno de los lugares desde donde el rey moabita Balat pretendió que Israel fuese maldecido por Balaán. Números capítulo 22 versículo 41 dice: El día siguiente Balat tomó a Balaán y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Esta posición estaba muy cerca del monte Nebo. Otra de las poblaciones mencionadas se la denomina Bet Baal Meón, literalmente la casa de Baal Neón, situada al sur de la anterior y como ella en la llanura a unos 8 kilómetros al suroeste de Medeba. Otra ciudad que se menciona por nombre es Jaazá, lugar de difícil identificación y que habitualmente se sitúa al suroeste de la anterior. Esta fue un lugar decisivo en la conquista del territorio en los tiempos de Moisés, donde tuvo lugar la batalla contra Senón. Números capítulo 21 y versículo 23 dice: Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaazá y peleó contra Israel. Aparece luego Cademot, otro lugar de difícil localización que suele situarse al suroeste de Jaazá y al norte de Dibón. Desde allí había enviado Moisés los mensajeros a Sehón, pidiéndole autorización para atravesar su territorio. Note, Deuteronomios, capítulo 2, versículo 26 dice: Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo. Se cita después Mefeat, identificada con la actual Mefaat, al noroeste de Hesbón, pero probablemente fuera un lugar situado bastante más al sur, es decir, al noroeste de Hesbón. Jeremías capítulo 48 y versículo 21 dice: Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaazá, sobre Mefeat. Esta fue una de las ciudades levitas en el territorio de Rubén. El primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 79 dice: Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos. El texto mencionaba también a Kiriataim, que significa dos ciudades, posiblemente una población establecida en dos grupos de edificaciones, a unos 20 kilómetros al suroeste, prácticamente al este de Medaba. El emplazamiento exacto de esta ciudad no se ha logrado aún todavía determinar. Sin embargo, Eusebio la sitúa a unas 10 millas romanas al oeste de Medaba. Fue una de las ciudades reconstruidas por los rubenitas después de la conquista del territorio de Sehón. Números capítulo 32 y versículo 37 dice: Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleale, Kiriataim. Y volverá a aparecer más tarde en la profecía contra Moab, allá en Jeremías capítulo 48 y versículo 1, y también el versículo 23 dice:
Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida. Misgat, y desmayó sobre Kiriataim, sobre Bet-Hamul, sobre Bet-Meón. Aparece luego Simba, posiblemente la forma femenina de Sbit, cuando dice Atarot, Dibón, Jazer, Ninra. Cuando dice Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Esbón, Esleale, Sembán, Nebo y Beón. Números capítulo 32, versículo 3. Al suroeste de Esbón y al norte de Ebo, esta ciudad era famosa por sus uvas, siendo una tierra de grandes extensiones de viñedos. Jeremías capítulo 48 versículo 32 dice: con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibba. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. A continuación se cita a Zaret Sahar. Como con otras muchas poblaciones, existía también un problema de identificación, sobre todo por la referencia Monte del Valle. Por regla general, se la sitúa a orillas del Mar Muerto, al sur de la desembocadura del arroyo Mejaliel. Sin embargo, parece poco probable esta localización, teniendo en cuenta que el escritor está detallando ciudades de la llanura de Esbón, notándose que todas las referencias están situadas dentro de esa área geográfica. Y dos poblaciones se mencionan seguidamente en el versículo 20. Bet Peor, literalmente casa de Peor, uno de los nombres es dado a Baal. Probablemente se trata de un lugar alto donde se quemaba incienso en honor al dios de ellos. Esta estaba situado al noroeste de Esbón, lo que confirma la hipótesis de la localización de Zaret Sahar del versículo anterior. Va que lo contrario hubiera significado un salto de la geografía de norte a sur y nuevamente de sur a norte, ya que es probable que sea uno de los lugares más donde Balat llevó a Balaam para que viese al pueblo de Israel y lo maldijese. Números capítulo 23 versículo 28 dice: y Balat llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. El culto y las festividades en honor de Baal Peor llevaron al pueblo de Israel a una situación delicada durante la estancia en Sitín. Note lo que dice Números, capítulo 25 y versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La localización de Bet Peor debe hacerse en el territorio amorreo del rey Sehón, cuando dice: a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Deuteronomios capítulo 4 versículo 46. Y un poco al noroeste del monte Nebo, ya que Moisés fue enterrado frente a Bet Peor. Deuteronomios capítulo 34 versículo 4 dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Viene luego la referencia a las laderas de Pisga, una población en las laderas de la referida montaña desde cuya cima pudo contemplar Moisés la tierra prometida antes de morir.
Note lo que dice Deuteronomios, capítulo 34 y los versículos 1 al 4. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Neguet, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham. Cita luego a Bet-Jesimot, situada al suroeste de Esbón y en la orilla del norte del Mar Muerto. Finalmente, al establecer los límites y situación del territorio de Rubén, se incluyen en él todas las ciudades de la llanura de Moab, algunas de las cuales se menciona, por ejemplo, en Números, cuando dice, en el capítulo 32 y versículos 3 y 4 de Números, Atarot, Dibón, Haset, Ninra, Esbón, Aleale, Sembam, Nebo y Beón, y la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. A la descripción detallada de poblaciones se une la extensión general de todo el reino de Sehón, rey de los amorreos. Detallado anteriormente, que comprendía la totalidad del territorio amorreo. Y aquí el escritor aprovecha para recordar la derrota de ese rey a manos de Moisés, junto con los 5 príncipes madianitas, reyes vasallos de Sehón, y que siguieron la misma suerte de aquel, cuando dice en Números capítulo 31 y versículo 8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Medián, también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Note que junto con los príncipes fue muerto Balaán, el adivino, utilizado por Balaad para maldecir a Israel. El límite occidental del territorio de Rubén era el Jordán, como señala el versículo 23. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios que también mataron a espada los hijos de Israel a Balaán. Y esto está sugiriendo varias verdades muy valiosas. Por ejemplo, la primera, el abuso de los dones espirituales es un pecado. La segunda enseñanza, el que busca la luz de Dios a fin de obtener el dinero del hombre está valorando el poder espiritual al precio del mercado. En tercer lugar, el amor al dinero produce naufragios espirituales. En cuarto lugar, el ser infiel a la propia conciencia lleva a prácticas corruptas. En quinto lugar, el castigo es inevitable, aunque parezca que se demora. En sexto lugar, el goce del pecado es de poca duración, como también señala Mateo capítulo 16 y versículo 26. En séptimo lugar, la posición de dones espirituales no es garantía de salvación. En octavo lugar, el que no usa sus dones espirituales para la gloria de Dios concluye su vida sin ser lo que hubiera podido ser. Y en noveno lugar, el que con sus dones espirituales hace avanzar el mal cesa de ser contado entre el pueblo de Dios. Amigo y amiga oyente, el abuso de autoridad, el pensar solamente en las cosas materiales, y tengas en cuenta que todo esto son cosas temporales y solamente temporales y pasajeras, a fin de cuentas, esto no conduce sino a dejar a un lado al Salvador Jesucristo. Es dejar a un lado la palabra de Dios y no tenerle en cuenta.
Pero, mi amigo, mi amiga oyente, mira lo que dice la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú puedes disponer tu corazón para recibir del Señor Jesucristo la salvación y la vida eterna que Jesús promete a todo aquel que cree en Él. Recuerda que lo que Dios te ofrece son cosas eternas, es decir, para siempre. Y la salvación y la vida eterna es un regalo que Dios ofrece a todo hombre y toda mujer que viene a Jesucristo en arrepentimiento. Si tú hasta ahora no has venido a Jesucristo, si no te has arrepentido de tus pecados, pues puedes hacerlo ahora y aceptarle en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo, si nunca antes lo has hecho, y repite esta oración de fe y di: Señor Jesús, hasta ahora solamente he mirado las cosas materiales, las cosas temporales, pero cuando ha pasado todo esto, de nuevo he tenido un vacío en mi corazón. Te confieso que soy una persona pecadora y quiero en esta hora pedirte perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Y ahora te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador, y a ti entrego todo mi ser, desde ahora y para siempre, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.